Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Maynor Álvarez, así que Maynor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, David? Mucho gusto de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien aquí. Un placer tenerlo aquí en el podcast. Y bueno, para contarles un poco de Maynor, pues Maynor trabaja como gerente médico, ya ha tenido 9 años de experiencia en la industria. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema pues no tan común y bastante interesante, que es de las campañas de medicamentos y cómo es todo este proceso antes de llegar a tener una valla enorme en la media de Roosevelt de un medicamento que dice como para aliviar tal síntoma o tal algo. Entonces, ¿cómo es todo este proceso antes? Y pues el tema de los medicamentos es bastante sensible porque al final estamos tratando con salud Vidas humanas. y exacto, por tanto con la vida de las personas. Entonces, bueno, para empezar, Minor, a partir de esto, habíamos platicado anteriormente que esto se puede dividir a partir de dos tipos de productos, los nuevos y los que no son nuevos. ¿Cuál es esta diferencia y cómo empieza todo acá? Bueno, básicamente, y antes que nada, gracias por de verdad este espacio. Es un verdadero gusto estar contigo pues llegar a todo tu público a través de tu podcast, que por cierto es bastante visitado. Ya quisiera uno ese número de reproducciones. Pero bueno, sí, mira, la ruta que siguen los medicamentos puede tener varias, digamos, caminos. Pero básicamente, como tú dices, si un medicamento ya existe, por ejemplo, y solo se está importando, va a seguir una ruta un tanto distinta a un producto que es primera vez que viene, un producto que no existe en el país, por ejemplo. Si es un producto que ya existe, pues Ujú. obviamente muchas veces los médicos ya lo están esperando, de hecho, porque pues obviamente se ha escuchado, han leído estudios, ya lo esperan, ¿no? Ok, ok. Entonces, en este caso, este producto que ya existe, lo que procede, pues es hacer dentro de los procesos que lleva dentro de la industria farmacéutica, pues el registro del producto, las indicaciones con las que se va a registrar, y qué son las indicaciones, porque esa es una pregunta, ¿no? Si un producto puede ser que sirva para 4 o 5 cosas, pero que localmente, por tema de aseguradoras, por tema de leyes, tal vez solo se puedan aprobar 2 de las indicaciones que tiene. Entonces, obviamente, procede el registro, el registro de indicaciones, digamos, puntuales del producto. Y luego viene un proceso un poquito más complicado que creo que lo vamos a ir abordando poco a poco, así que no me lo como en esta parte del podcast. Pero si es un producto nuevo, por ejemplo, un producto que no existe en el país, un producto que nunca ha venido, entonces el proceso es un poquito distinto, ¿verdad? Porque pues hay que hacer una investigación de mercado, a ver si el producto, si hay literalmente un mercado para el producto en la región, si existe la enfermedad en la región. Yo te ponía un ejemplo cuando platicábamos, por ejemplo, la famosa fiebre de las montañas rocosas, ¿no? Es una infección que se da por pulgas, transmitida por pulgas en las montañas rocosas en Estados Unidos, y nosotros no tenemos ese tipo de problema localmente. Entonces, si ese fuera un producto nuevo que se va a lanzar, pues el análisis de una investigación de mercado nos arrojaría que no tiene sentido traernos ese producto para acá. Y pongámosle aquí en este tema, bueno, algo que yo me he dado cuenta, o creo que es un poco conseguir como datos de salud en Guatemala, porque es como, es complicado porque todo está muy desactualizado y no hay como... ¿Cómo es que se logra hacer como estos análisis de mercado, por decirlo así, sin que hayan como datos oficiales de parte del gobierno? Cada industria consigue sus propios datos y al final qué tan fiables son estos porque tienen que hacer sus propias muestras. Entonces, ¿cómo se consiguen datos en un país donde no Esa existen? es una muy buena pregunta. Es un proceso complejo. Eh, Va a ir de la mano de varias cosas. Primero, obviamente el tipo de indicación. No es lo mismo buscar datos de una infección, por ejemplo, provocada por algún bicho, Ujú. que, por ejemplo, datos de un cáncer específico. Desafortunadamente dijiste algo que es bien sensible en nuestro país. Nuestras estadísticas no son las mejores. Ajá. No tenemos la cultura de reportar y de diagnosticar, digamos, de reportar nuestros diagnósticos, sino que es un tema, cuando son diagnósticos raros, es un tema también de mucho recelo, ¿no? Porque el diagnóstico fue mío, no quiero que se vuelva, digamos, popular. Y también el tema de que la forma en la que se van de alguna manera consolidando las enfermedades desde el puesto de salud hasta que llegan al gobierno, muchas veces se van encasillando en categorías muy genéricas. Sí, total, Entonces, total. cuando llegan al gobierno, para siendo un dolor de uña algo que probablemente tal vez era una malformación de la uña, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan? Bueno, hay varias formas. Muchas veces se hacen foros con médicos especialistas. Tenemos muy buenos especialistas en el país. Tú conoces ya varios de ellos que han venido aquí contigo.
Y bueno, empezamos a preguntarles cuáles son sus números con respecto al diagnóstico de la enfermedad que potencialmente se va a tratar con el nuevo producto. Y entonces pues se van generando de alguna manera modelos estadísticos porque las incidencias no van a variar. O sea, sabemos que las proporciones van a ser 1 en 100,000, por ejemplo. Entonces, bueno, si tenemos 5 o 6 médicos que reportan, sabemos que van a ser un caso, por ejemplo. Si reportara cada uno son 5 en 100,000. Es una manera, obviamente, no la mejor para hacer este tipo de estudios, pero al final de cuentas hay profesionales acá que nos pueden ir brindando esa información. Por supuesto, también la epidemiología es una ciencia, ¿no? La epidemiología es una ciencia y nos permite de alguna manera también extrapolar o nos permite inferir, ¿verdad? Tomando en cuenta los países cercanos, también tenemos Costa Rica, Salvador, tenemos Panamá, que van generando sus propias estadísticas y que de alguna manera representan lo que sucede en nuestra región. Salvo, insisto, sea muy específico, es la forma en la que se genera la información. Y pongámosle otro tema, cabal, es que mencionaba, hacen un foro con especialistas, pero, o sea, no sé qué tanto, pero yo he escuchado que hasta cierto punto como que los gremios de especialidades de médicos, por ejemplo, bueno, gastroenterólogos o cosas así ya muy específicos, tienden a ser muy pocos. Son cerrados, sí, son pocos y son cerrados, es correcto. Pero eso en cierta manera puede ser una ventaja. Ajá, es como bueno y malo, ¿no? Es como bueno y malo. Si tienes una buena relación y logras, digamos, tener un buen contacto con este gremio, pues la calidad de información que vas a obtener es muy buena. Ahora, ¿por qué es bueno a la vez? Porque al ser 10 personas las que ven, o 100 personas las que ven una enfermedad muy específica, estas personas concentran todos estos casos y van a ser las personas a las que se les va a referir al final este tipo de pacientes. Entonces, la estadística tiende a ser representativa también al final de cuentas. Podemos decir, bueno, no, hay 1,000 casos, tenemos 1,000 casos activos y el paciente no tiene el medicamento que necesita porque no existe en el país. Entonces, ya con eso se va generando esta estadística. Pero, y Pokémon, aquí también está el tema de que, ok, esto se escucha como iniciativa privada, por decirlo así, y aparte está como salud pública. Pero al final, sí es cierto como que estos mismos especialistas que son de iniciativa privada, al final son los mismos que trabajan en salud pública y al final el reporte es el mismo. Es que es así. Al final, claro, porque ¿qué es lo que sucede con especialistas, digamos, de enfermedades? Estamos hablando de enfermedades raras o de enfermedades comunes. Al final, estos médicos también trabajan en el Seguro Social, van a trabajar con salud pública y la información, bueno, no es que nos estén, digamos, dando data de salud pública, nos pueden dar data solo de su clínica, pero muchas veces inclusive el Seguro Social contrata especialistas que no tiene adentro de la institución y pues son los médicos que al final paran viendo las enfermedades. Ok. Y bueno, esto sería como... Entonces, para entrar en contexto, ok, viene y, por ejemplo, saltándonos toda la parte de desarrollo antes de entrar en eso, venimos y lo primero sería como, ok, queremos hacer un nuevo producto y lo primero es, este producto sería, bueno, queremos sacar un nuevo producto, perdón, este producto es viable y lo primero sería básicamente eso, ver si es viable o no. Claro, digamos, si te encuentras en una población, por ejemplo, que sabemos que genéticamente tiene una carga étnica que la predispone a una enfermedad, pues obviamente... el producto va a tener éxito. Pero si tratas de traerte un producto que está diseñado específicamente para personas con una línea genética que no es la que predomina en nuestra región, lo más probable es que no tenga ningún sentido traer ese producto al país. Pero y pongámosle qué tanto sabemos de nuestra línea genética aquí. Peor que somos como una mezcla de mezclas. Sí, de hecho, esa ruta es interesante. Te voy a decir por qué. Porque a ver. el mestizaje que nosotros tenemos es altísimo. Y tiene sus ventajas y a la vez sus desventajas. Las, digamos, líneas mal llamadas, entre comillas, más puras, suelen tener muchas veces trastornos genéticos identificables hereditarios. Es bien sabido, por ejemplo, que las personas que tienen piel oscura, que usualmente son descendientes africanos, por ejemplo, aunque sean lejanos, van a tener cierta resistencia a ciertos antihipertensivos, por ejemplo. Pero el mestizaje tiene la ventaja de que puede ir disminuyendo muchas de estas manifestaciones de la línea pura de su etnia. El asunto es que el mestizaje también nos ha condicionado a otras cosas. Por ejemplo, es muy bien sabido que el latino y el centroamericano tiende a la obesidad. Nosotros vemos la comida y engordamos inmediatamente. Hay mucha diabetes, mucha hipertensión. Entonces, estos trastornos metabólicos al final tienen, digamos, un origen en el contexto histórico de todo lo que
pues desafortunadamente ocurrió acá en la región hace muchísimos años con el tema de la esclavitud y el tema, digamos, de haber traído gente de otros países para labor forzada. Pero también, digamos, este mestizaje que ha ido ocurriendo nos protege de algunas de estas manifestaciones, pues como enfermedades. Ok. Y pongámosle, ok, ya sabiendo todo esto, ¿y qué más se toma en cuenta, por ejemplo, para este plan de mercado? ¿Qué se ve o qué variables se determinan para ver si un producto va a ser exitoso o no? Porque puede ser que sea un medicamento muy específico, que obviamente su demanda va a ser poca, por lo específico que es, o puede ser un producto muy genérico. Al final, ¿qué es más rentable? ¿O ambos son rentables? O me imagino que mientras más genérico, más competencia Ahí también. entramos a un tema complejo, ¿no? El tema de la rentabilidad, pero sí, obviamente la venta de medicamentos es un negocio. Ya, Ajá. obviamente tiene que generar rentabilidad porque hay gente que vive de eso, ¿no? Sí. La industria farmacéutica como tal genera muchísimos empleos. Y obviamente estas personas que trabajan ahí llevan comida a sus casas. Entonces tiene que haber rentabilidad. ¿Qué va a determinar que se considere o no un producto? Bueno, primero que se vea que hay, digamos, casos en los que se va a utilizar. Segundo, el tema de la cobertura por salud pública, por ejemplo. Y por eso es que muchas empresas tratan de que sus productos lleguen a salud pública. Porque a veces hay productos que son carísimos y la única manera de hacer que lleguen a la gente es a través de salud pública. Y hoy por hoy hospitales muy grandes, el Hospital Roosevelt San Juan de Dios, ya están dándole a los pacientes medicamentos que era impensable hace 10 años. A pesar de que son carísimos, ya el hospital comienza a dárselos a muchos pacientes. Entonces, por eso es que intentan, y ojalá, y muchos lo consiguen, llegar a salud pública. Pero obviamente hay un límite. Hay medicamentos que son absurdamente caros y si es un nicho extremadamente pequeño, no valen la pena. No porque la gente no merezca el tratamiento, hay que dejarlo bien claro, sino porque desde el punto de vista de la rentabilidad y de que el costo del medicamento para el paciente sería tan alto que a veces le sale mejor importarlo que si lo vendieran acá. Te pongo un ejemplo, que fuera una enfermedad que fuera una en cada 1.000.000 de personas. Guatemala tiene 17 millones de personas aproximadamente. Estamos hablando de potenciales 17 pacientes en algún momento. Pero en Estados Unidos hay 500 millones, en Europa hay 1.000 millones, 2.000 millones, no sé, un número grandísimo. Obviamente los números son distintos y es por eso que a veces hay acceso a algunas cosas que no hay en nuestros países. Ok. Y pongámosle, algo que también me pongo a pensar es, por ejemplo, uno ve, y cuando uno ve, ahora hay tantos medicamentos, siento que hay como medicamento para todo lo que uno se le ocurre. Y uno siempre piensa eso como que, ¿qué más se puede inventar ahora? Sí, uno siente que ya todo está inventado, pero al mismo tiempo creo que todos han sentido en su tiempo que ya todo está inventado. Entonces, ¿qué tan difícil es como sacar un producto donde sabes que ya existe un mercado, pero sabes que ya existe competencia? Y tal vez sí tengas un factor diferenciador, pero sería como, ok, ¿cómo pelear contra un producto que ya está sentado? Y todo eso, ¿cómo es todo ese proceso de considerar si meterse a la pelea o no? Ese proceso es complejo. Y ahí dijiste algo que es interesante y lo voy a tratar de simplificar. Imaginémonos que hay una gráfica que habla de algo, de la eficacia de algo y del precio de algo. Ajá. Tienes un producto que es altamente eficaz y que es barato. Ajá. Ese producto seguro va a tener éxito, pero seguro va a tener mucha competencia, ¿sí? Porque es barato. Es un producto que es altamente eficaz y es caro y hay muchos pacientes para ese producto. Probablemente también tenga demanda. El problema es cuando te comparas con otro que tiene la misma eficacia y el mismo precio. Entonces, siendo realistas, no hay un factor diferenciador desde el punto de vista terapéutico con ese producto. Pero entonces entran en juego otras diferencias que sí valen la pena. Por ejemplo, ¿qué te está ofreciendo quien lo comercializa? ¿Sí? Te está ofreciendo, por ejemplo, una disponibilidad mayor en las farmacias. Hay un producto que te ofrece de pronto y solamente una cadena de farmacias, por ejemplo, que no hay en el interior. Eso no le favorece a nadie. ¿Ya? O un producto que te favorece solamente entrar a los seguros. Eso no le favorece a nadie. Entonces ahí entra lo que se llama las 4 P's de mercadeo, ¿no? Que es Placement, Position, Price. Y el otro es... Ya me voy a acordar de la otra. Pero básicamente es posicionamiento, producto, precio y pues... ¿Cuál es tu diferenciación? Bueno, nosotros tenemos un programa de pacientes, por ejemplo. Cualquier factor que al final le otorgue un beneficio al paciente más allá de lo que la terapia otorga. Ahí es donde entra en juego el tema de precio, el tema de promociones.
Y es sano. De hecho, eso es sano que suceda. Sí, porque también si no sería un monopolio, básicamente. Sería un monopolio. Y el hecho de que tú puedas ir hoy a la farmacia y escoger entre 10 marcas de acetaminofén te va a generar en alguna manera, si bien se te puede generar confusión, también es cierto que te puede generar un poder de decisión al momento de hacer tu compra, ¿no? El médico, por supuesto, también a la hora de prescribir, sabe que no está casado con un producto con el que no está contento. Ya, él va a encontrar el producto que él sabe que los pacientes siempre lo encuentran, que siempre está a buen precio, que él ha visto que por alguna razón le funciona mejor a sus pacientes. Hay una serie de factores que entran en juego ahí y que pues van de la mano a lo que tú dices. Producto que es igual, pero que está en 20 marcas distintas, ¿verdad? Y pongámosle, creo que aquí también existe como una mezcla de estos productos. Porque, por ejemplo, tal vez lo que más se me viene a la mente es hipertensión. De hipertensión hay un montón de productos que ya son genéricos, pero al mismo tiempo hay productos nuevos. Entonces, al final, no solo hay como 10, hay demasiados, siento yo. Entonces, porque aparte hay como muchos mecanismos para atacar la hipertensión. Pero aquí, ¿cómo es? Porque también creo que también se llega a tener como tanta confusión porque, ok, está este nuevo producto que no solo combina, que al final es como lo que busca, atacar la hipertensión desde diferentes mecanismos y no solo uno. Entonces, ¿cómo se logra hacer esto? Porque creo que ahí al paciente ya les genera tanta confusión y llega como donde sobrepasa lo que el paciente puede decidir y creo que se va directamente al médico a hacer como... El mercado se basa en que el médico sepa que este producto existe y las ventajas sobre esto, por decirlo así. Sí. Ahí hay, obviamente, hay un tema ahí. Todas las empresas quieren que se venda su producto. Sí. Todas las empresas van a llegar con el médico. Ajá. Y la empresa que se va a diferenciar es aquella empresa que cuando sea visitada por el médico, por el visitador al médico, perdón, el médico perciba varios factores detrás de la empresa. Uno, la solidez de la empresa. Es una empresa seria que tiene buenas prácticas de manufactura, que tiene certificados, ¿verdad? Que tiene de pronto bioequivalencias, ¿verdad? Pero también cómo se acerca la fuerza de ventas al médico. ¿Y cómo se acerca la fuerza de ventas al médico? Muy diferente, es que llegue un visitador y te diga, doctor, a la recéteme. Y otro médico otro visitador que llega y te diga, doctor, nosotros tenemos estos estudios, nuestro medicamento ha demostrado tanto por ciento de efectividad en este caso. Aquí están los estudios, aquí está, usted puede consultarlos en internet o puede descargarlos de tal lugar. El sustento que se le da a la molécula cuando el visitador o el representante médico llega con el médico es el que al final va a ir convenciendo al médico de qué opciones de las que él tiene enfrente, porque tiene un arsenal enorme, es la mejor. Por supuesto, hay otros factores también que ayudan al médico a tomar la decisión y es la disponibilidad. Si yo mando una receta y me la rebotan 2 o 3 veces, el paciente no la encuentra, pues también. Entonces, ahí es donde venía lo que te decía, cómo nos vamos a diferenciar en el posicionamiento y en el precio y en la colocación del producto al final. Si yo estoy tratando de vender un producto y no hay, el médico no lo va a recetar. Pero sí hay. El producto, la empresa me parece que es sólida. Me han vendido la ciencia atrás del producto. Probablemente vayan a entrar otros factores a la hora de recetar. Por ejemplo, el precio. Hay muchos colegas que por el lugar donde se desenvuelven tienen que considerar el precio. ¿Ya? Pacientes polimedicados con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que tienen 6 medicamentos. Sí. Tú tienes que pensar bien qué le vas a dejar antes, ¿no? Pero lo primero en lo que tienes que pensar es que el paciente debe recibir lo mejor posible para que su condición de salud sea la mejor. Y pongámosle, toquemos un poco el tema de posicionamiento, porque creo que es algo que también varía mucho. ¿Cómo funciona esto en Guatemala? Porque hay farmacias de cadena que están en todos lados, pero también en el interior la mayoría no son farmacias de cadena que yo haya notado. Entonces, ¿cómo se posiciona supongámosle, yo soy una industria que viene a Guatemala? Digo, bueno, ok, quiero llevar mi producto a toda Guatemala, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo llego? ¿Llego con alguien? ¿Tengo que tocar las cadenas o me sale mejor llevarlo a distribuidoras? Porque me imagino que las distribuidoras son las que lo llevan al interior. ¿Cómo funciona esto aquí en Guate? Ese es un tema que es un poquito complicado. Va a ir de la mano de, primero, la estrategia del producto. Usualmente los productos, digamos, de desarrollo de investigación suelen ser mucho más caros, obviamente, los llamados originales, ¿no? Ajá. Obviamente porque es un producto que tiene millones de dólares atrás en investigación y que todavía está protegido por patente o porque hay que recuperar esa inversión.
Entonces, obviamente los canales de distribución ahí van a ser muy distintos a un producto que probablemente ya se venda únicamente como molécula genérica. Okay. ¿A quién me acerco? Ese es un tema de estrategia. Va a ir de la mano de qué es lo que busca la empresa que está comercializando ahí. Hay algunas industrias, de algunas empresas de industria farmacéutica en Guatemala que tienen sus propios distribuidores. Eso les permite, obviamente, tener un canal, digamos, robusto, tener de pronto mejores precios, pero también le limita, digamos, algunas otras cosas, como por ejemplo, pues si la distribuidora está acá en la capital y necesitan llegar hasta Huehuetenango, por ejemplo, tal vez para ellos sea un poquito más complicado que alguien que se dedique específicamente a distribuir y que tú le pones el producto en Guatemala y en horas lo tiene en Huehuetenango. Va a ir de la mano de la estrategia y pues del acceso, ¿no? Y el acceso no necesariamente es, digamos, mi capacidad de comprar un producto, sino de ser diagnosticado para saber que necesito ese producto. Es complejo, la industria es bien compleja y ¿cómo sé dónde lo voy a colocar? Yo quiero que esté en todos lados, eso es definitivo. Ajá. Quiero que esté en todos lados, pero y te asombraría, el interior no significa que no se vendan productos premium ni cosas por el estilo, todo lo contrario. Sí. De hecho, hay un potencial muy grande de compra en el interior. Sí, hay bastante poder adquisitivo en el interior. Mucha plata, definitivamente hay mucha plata. Más de la que nos imaginamos porque pues muchas veces son personas que tienen un estilo de vida que les permite tener acceso a muchas otras cosas. Acá nosotros nos preocupamos por tener una buena cámara, tener un buen teléfono, tener un buen carro. En el interior no necesitas un buen carro. Porque sí, es cuántas hectáreas de terreno tenés, cuánto ganado tenés o cosas así. Es como, sí, el poder adquisitivo se mide diferente. Pero, bueno, si quiere, ordenando las ideas. Teníamos dos tipos de productos, como de patente y no de patente. Entonces, lo primero sería como llegar, tenemos nuestro plan de mercadeo. Y ha sido un poco lo que hemos estado hablando. Pero ahora viene como el otro tema, que en una industria pues robusta está el área mercadeo y el área médica. Entonces, ¿qué pasa después? Primero va mercadeo y después área médica. Y en este caso, ¿qué haría área médica ahora? Ese es un tema bien interesante, es altamente complejo. Yo te comentaba en la preentrevista que la industria farmacéutica es un ente ridículamente altamente regulado. Realmente nosotros tenemos que ver con leyes, tenemos que ver con ambiente, tenemos que ver con fuerza laboral, tenemos que ver con cumplimiento de políticas, tenemos que ver con el tema de la salud, de la calidad, de la manufactura, de las buenas prácticas. Hay buenas prácticas para todo en la industria farmacéutica. O sea, todo tiene un proceso en la industria. Es súper regulado. ¿Quién es el primero aquí? Sería como responderte si es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero realmente esto tiene que entrar, es un negocio, así que entra del lado del área de mercadeo. Es el área que empieza a hacer su análisis de si va a ser viable tener un medicamento o no. Y con este análisis obviamente sustentado con data del departamento médico, pues eventualmente generan un plan, ¿verdad? Y este plan es el que va a permitir decidir cuál es la estrategia de comercialización. ¿Qué sigue después? Creo que fue tu pregunta, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué pasa ahora? Bueno, una vez está elaborado hay que decidir cómo se va a promocionar este producto. Nosotros tenemos leyes muy estrictas de México hasta Chile con respecto a cómo se pueden promocionar los productos. Tú no puedes ver en ningún medio escrito, una gigantografía, una valla, un MUPI o en un post, publicidad directa a pacientes de medicamentos de prescripción. Tú vas a encontrar ácido acetilsalicílico, para no decir la marca, vas a encontrar diclofenacos, vas a encontrar lo que sea, que mientras sea de prescripción, no puede llegar al paciente. Vas a encontrar al público vitaminas, suplementos alimenticios, productos para el cabello, muchas otras cosas, mientras no sean de prescripción. Inclusive si un shampoo es de prescripción, no puede haber publicidad al paciente. Entonces, esa es la primera parte, definir si es un producto OTC, over the counter, o sea, un producto de venta libre o es un producto de prescripción. Si es un producto de prescripción, entonces pasa por un proceso en el que el departamento de mercado y el departamento médico juntos se sientan en la misma mesa a diseñar cuáles van a ser los mensajes que vamos a llevar al paciente. Todas las palabras que uno ve en una ayuda visual, todas fueron analizadas. Tuvieron su discusión. Y suele ser bastante nutrida. Te puedo decir que el tema de qué palabras van ahí es complicado, porque hasta hace algunos años podíamos usar muchas palabras que ahora ya no se pueden. Aunque yo tenga un medicamento que es el único,
hay legislaciones que ya me prohíben decir que es el único. Por ejemplo, la DNM de El Salvador, la Dirección Nacional de Medicamentos, tiene una actualización, por cierto, no es tan reciente, pero lo reciente de esa ley es el tema de la publicidad virtual. Pero ya desde hace una buena cantidad de años nos prohíben decir palabras como el único, el mejor, el más efectivo, el que cura, o como te dije inclusivamente durante la preentrevista, mágico, ¿no? Decir que algo es mágico, un alivio mágico, es imposible, no puedes usar esa palabra porque no funciona así en la industria. Entonces, luego de haber discutido qué palabras son las que se utilizan, cuáles son los mensajes claves con los que se va a llegar tanto al médico como pues al dependiente de farmacia, al farmacéutico, etcétera, etcétera, ya se desarrollan los materiales. Y el desarrollo de materiales es otro proceso que también es altamente regulado. Nosotros vamos a buscar, si vamos a poner ahí que un producto reduce el 20% de la presión arterial, tenemos que presentar de qué estudios, y deben ser estudios formales. No puede ser un estudio realizado en Tangamandapio o en 20 pacientes. No tiene que ser un estudio de 3,000 pacientes hecho en una universidad de prestigio, que sea revisado por pares, ¿no? Los peer review, donde haya habido una persona desconocida, científico desconocido que le dio el estudio y lo avaló. Este es un proceso largo para generar los materiales, y por eso cuando tú ves, por ejemplo, una marca de las que sí se pueden promocionar al público en la calle para aliviar algún malestar, de lado siempre vas a encontrar un código, ya un código con unos números, y ese código es el código de aprobación del departamento médico, regulatorio y comercial de la empresa, donde dice que todo mundo le dio la bendición a eso para salir. Wow. Y debe ser local. Ojo, yo no puedo hacer un material acá que voy a usar en Costa Rica o que voy a usar en Dominicana. Todos los países tienen sus propias leyes. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo más lógico que tratamos de hacer? Usar la ley más estricta. Y esa va a aplicar en todos los países. ¿Ya? Entonces basa en las leyendas, inclusive que abajo consulte a su médico, si las molestias persisten consulte a su médico, exclusivo para profesionales de salud. Todas esas son leyendas que están reguladas. Asuntos regulatorios de las empresas se encargan de asegurarse que le pusiste la leyenda exacta al producto, que van los miligramos exactos. Es complejo. Y bueno, y algo bien interesante que mencioné ahorita es que, por ejemplo, si es un producto nuevo, el desarrollo, pues sabemos que tarda un montón, de 15 a 20 años, pero nunca había considerado el tiempo que tarda decir como, ok, tengo esta molécula que funciona, y creo que ahí se queda la parte de investigación. Y ahora pasa como a iniciar todo este proceso de cómo se va a hacer el plan de mercado y todo. ¿Cuánto tiempo lleva esto desde que inicia? Bueno, si consideramos que la fase 1 del medicamento puede durar 15 a 20 años, que la fase 2 puede durar 5 a 10 años, que la fase 3 puede durar 5 años más, es mucho tiempo. De hecho, 35 a 50 productos se necesitan para lograr uno que pase a fase 2 y a fase 3. Y en la fase 2 y 3 se van quedando porque resulta algún efecto adverso por ahí o que no tuvo efecto al final, ¿verdad? Caso de antibiótico, antihipertensivo. Es una vez logrado todo esto y que ya estamos dispuestos a la comercialización, ese proceso puede durar hasta un año. Si el producto ya existe, puede durar de 6 a 10 meses. Viene la propuesta de la casa matriz a la industria y bueno, empezar el tema del desarrollo del plan, la investigación de la información. Por eso son tantos departamentos, ¿no? Un producto debe de ser aprobado y revisado por el área médica, que hay un asesor, un gerente y un director. Debe estar revisado por el director de mercadeo, por el gerente de mercadeo. Después de eso lo va a ver el gerente de asuntos regulatorios. Dependiendo del país y el tamaño de la industria, lo puede ver el departamento legal, lo puede ver el departamento de compliance también, que es un área que se dedica exclusivamente a ver que se cumplan los procesos. Y por supuesto lo va a ver en la mayoría de los casos la dirección general. Es un proceso bien largo. Un afiche, una cosita que tú veas que se para el visitador a decirle al médico, doctor, este es nuestro producto, lleva de 8 a 10 firmas. Y un proceso que te digo regresó 100 veces, fue alegre desarrollarlo. Pero me imagino que... Pero es que es imposible, pero al final siempre pasa que hay como... Siempre se va un error, por ejemplo. O tal vez en 10 años se va un afiche con un error. Pero entonces, aquí viene como... Y ahorita pues hablando ya netamente de industrias, que es lo que usted le dice Big Pharma, sería básicamente multinacionales o mejor dicho transnacionales, que son así... pues son grandes, sí. Te cuento algo rápido. Se va un error y si ese error se detecta, hay que destruir el material, aunque ya esté colocado en el país. Y eso es carísimo. Sí, exacto. O sea, hay que imprimir, hay que enviar y todo. Y la destrucción de material es cara.
es más cara que la producción porque tiene que llevarse a un lugar certificado donde demuestren y certifiquen que de verdad se destruyó de manera apropiada y que no quedó nada que un paciente pueda agarrar y confundirse, que hubo un 10, un 1. Hay la página de la FDA, por ejemplo, todos los días saca los recalls y las destrucciones de producto. Y a veces hay cosas como, por ejemplo, hace como unos 3 años, a una empresa, por alguna razón, confundieron las etiquetas de, creo que era ibuprofeno, con un antiepiléptico. O sea, te imaginas lo letal que eso hubiera sido. Sí, y cuando se dieron cuenta, ya habían salido varios lotes, tuvieron que destruir el lote completo y destruir la publicidad. Y eso es ridículamente caro. Pero es parte de la responsabilidad que la industria tiene para cuidar a sus consumidores. Ok, y pongámosle aquí cómo es esta parte de ahora entrar a asuntos regulatorios. Porque si tengo una industria muy grande, una transnacional, obviamente tiene que tener como una persona de asuntos regulatorios tal vez por cómo es, por país o por sector o por continente. ¿Cómo funciona ahí y cómo se basa? Porque pues algo que usted decía, tal vez aquí en Guate no tenemos mucha regulación, pero creo que sí es común leer uno que siempre a veces a uno lo refieren a, bueno, visite, esto se basa en la EMA o se basa en tal cosa de la FDA. Entonces, pues como que en Guatemala como para ahorrarse tiempo dicen como, no, ¿para qué inventar algo que ya existe? Y se van a lo que ya existe. Entonces, ¿cómo funcionan estos departamentos, por decirlo así? Ok, bueno, dependiendo del tamaño de la industria de la empresa de la que estemos hablando, pero usualmente hay una persona global en regulatorio, que es el que va a estar, no sé, en Europa, en Asia, donde esté. Luego hay una persona que va a estar por región. Esto puede ser, digamos, el clúster de Europa del Este, del Norte, Latinoamérica, Sudamérica, Norteamérica. Luego hay una persona ya de una región más pequeña, puede ser, por ejemplo, Centroamérica y Caribe, que usualmente suele ser los que tenemos acá. Hay regulaciones muy fuertes en Guatemala. No son tan laxas como a veces se nos genera la idea. La razón por la que a veces tenemos la idea de que las regulaciones son laxas es porque no todos los laboratorios están adscritos a gremiales de farmacéuticas, que debería ser un tema, digamos, de obligación. Yo he tenido la oportunidad de laborar en industrias que todas han estado adscritas a algo, a EMA, definitivamente, porque todas han sido europeas. Y obviamente son regulaciones muy estrictas, o sea, ridículamente estrictas. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, EMA tiene prohibidas, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de hasta qué punto llegan. Está regulado hasta si vas a dar un lapicero, qué debe decir el lapicero. Y hoy por hoy están ya casi que prohibidos hasta los lapiceros para los empleados de la empresa con el nombre de la empresa. Entonces, si se contempla qué dice un lapicero, imagínate qué pasa con los medicamentos. O sea, deben de pasar procesos súper estrictos, los márgenes de variabilidad que puede tener un lote a otro son mínimos y cada año eso va haciéndose más y más estricto porque lo que se busca es que el paciente esté protegido. Entonces, ¿qué sucede me preguntaba si había un regulatorio por país o cómo era? Bueno, usualmente hay un gerente de asuntos regulatorios que está local en donde esté la sede. Si estuviera en Guatemala va a estar pasado acá, pero tenemos especialistas o normalmente hay especialistas de asuntos regulatorios por país, que son los que se encargan de ir a hacer los sometimientos a los países y los que conocen la legislación local. Porque ese es un tema complicado. O sea, estamos hablando de que, si hablas de México, es un mercado, 80 millones de personas en la capital, es grandísimo. Pero en Centroamérica y Caribe hay 80 millones de personas. El problema es que tienes 10 idiomas, 10 tipos de moneda distintos, 10 tipos de leyes distintos. Es un problema, claro. Entonces, tienes que tener especialistas locales porque si no, vas a meter la pata eventualmente. Ok, y pongámosle, después de todo esto viene como la otra parte y tal vez lo hablábamos con las vacunas ok, de todo salió bien, todo está, pero siempre queda como eso, lo que ahora se le llama farmacovigilancia, que empezó hace mucho, pero hace poco se ha ido como formalizando bastante. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Y en dado caso, ¿cuáles son como los errores más comunes que usted ha visto en este tema? Bueno, farmacovigilancia, tú lo sabes por tu profesión, existe la activa y la pasiva, ¿no? Y en pocas palabras, farmacovigilancia es vigilar qué es lo que está sucediendo con los medicamentos que están autorizados y circulando. Esto quiere decir si aparecen o no efectos adversos. Un efecto adverso es algo que uno no espera. Antes se les llamaba efectos secundarios, pero el efecto secundario uno sí lo espera. En cambio, el efecto adverso es una situación que se puede presentar y no la esperas. Por ejemplo, que me dé varicela tomando un producto.
Eso sí, no eso sería un gran... Eso sí sucede, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con un producto muy famoso de una pastillita azul, ¿verdad? Que era para el problema de la hipertensión pulmonar y tenía un efecto secundario bien curioso, que al final paró siendo el efecto por el cual se comercializó. Pero esto sucedió durante la investigación de farmacovigilancia en fase 3. Ajá. No esperábamos. Ah, ¿de verdad? ¿no? O sea, ¿el producto salió? El producto no era para eso. Pero sí salió al mercado. No. Estaba en las fases de pruebas. O sea, ok. empezaron a ocurrir cosas maravillosas ahí, ¿no? Como bien raro, ¿no? Como bien raro, sí. Y entonces, bueno, surge un producto que hoy por hoy es un pionero, digamos, en su área, ¿no? Sí. Pero la parte interesante es que la farmacovigilancia nos permite ver ese tipo de cosas. ¿Qué sucede si alguien, por ejemplo, te dice, no, es que fíjese que desde que tomo me voy a inventar esto, no es que sea así, pero desde que tomo este hipertensivo, vea, me comenzó a salir pelo, yo era calvo y otra vez tengo pelo. No, bueno, hombre, ese sería, imagínese eso, alguien se hace rico. Así. No, sería fabuloso. Pero de hecho, si digamos, vemos uno de los productos que se utiliza para la caída del cabello, si le ves el nombre, sabes que pertenece a una familia de medicamentos, que hay otros medicamentos que sirven para otra cosa, pues, ¿verdad? El pinoxidil, que es uno de los más famosos, si investigas un poco esa familia, tienen efectos terapéuticos para otras cosas, pero curiosamente, pues sirve para el cabello. El caso, por ejemplo, de sildenafil, que era el que mencionábamos hace unos minutos, sigue vendiéndose para niños, por ejemplo, para tratar la hipertensión pulmonar, ¿ya? Y tiene otro nombre, está registrado con otro nombre, pero básicamente es el principio activo es el mismo. La misma molécula, exacto. Entonces, y todo eso lo vamos descubriendo, obviamente, durante el desarrollo ya y la comercialización del producto. Y por eso existen los estudios fase 3 y fase 4. En el 3 vemos al final si el producto se ajustan las dosis, cómo le va a los pacientes con los efectos adversos y efectos secundarios. Y luego viene la fase 4. En la fase 4 ya son estudios post-comercialización. Y digo yo, bueno, este producto salió para la hipertensión y es específicamente para bajar la presión. Pero yo quiero saber si reduce la mortalidad en pacientes que tienen asma. Entonces voy a ver a los hipertensos con asma y vamos a hacer un estudio a lo largo del tiempo. Y vamos a ver si sucede. Puede pasar dos cosas. Que no reduzca la mortalidad o que, viven, no sé, 5 años más. Qué interesante. Puede ir por ahí. La idea al final es que vamos a ir descubriendo cosas todos los días. Y esto, para que no se piense que estamos haciendo experimentos con la gente y todo. Es por ahora el té de manzanilla. Si tú quieres hacer un estudio ahorita del té de manzanilla y en una indicación que no existía y descubres que sirve para otra cosa, es válido. Y es medicina que se ha usado los últimos, 3.000 años. Básicamente sucede con los medicamentos porque obviamente hay grupos más controlados. Nadie tiene ahorita allá afuera, creo yo, hasta donde yo sepa, un grupo de personas tomando té de manzanilla a tantos miligramos o a tantas dosis por semana y está haciendo un estudio. Pero lo puede hacer y de repente descubre algo que no sabemos todavía. Pero sucede con los medicamentos porque tenemos que tener farmacovigilancia. Tenemos que estar todo el tiempo vigilantes porque si yo estoy vendiendo un producto como industria, soy responsable de lo que le pase a la gente. ¿Ya? Tengo que estar consciente de qué le pasa, de qué le sucede. No, durante la investigación del producto no hicimos, digamos, los miles de medicamentos que existen, no siempre van a estar personas que los tomen. Y el día que sale a la calle resulta que alguien toma una medicina natural de algún país. Ese estudio no se hizo durante el desarrollo y descubrimos que hay efectos adversos. Entonces, para eso sirve la farmacovigilancia, para detectar que pueda estar sucediendo algo o que inclusive el medicamento pierda efecto cuando consumes algunas otras cosas. Un ejemplo, la jugo de toronja, por ejemplo, que interfiere con la absorción de algunos antibióticos. No se debería de tomar jugo de toronja si estás tomando ciprofloxacina, por ejemplo. O la leche de magnesia, que puede neutralizar la absorción de ácido, por ejemplo, de hierro, porque neutraliza el ácido. Entonces, son cosas que se fueron descubriendo con el tiempo y que pues las vamos aprendiendo y es bueno saberlas, ¿no? Ya luego vienen algunas otras conductas como que alguien puso de moda en TikTok, no sé, el consumir algún té famoso de la China milenario que nadie conocía y nos damos cuenta que eleva los niveles de antidepresivos. Entonces aquí se van poniendo pues alertas, ¿no? Si usted consume tal antidepresivo, no consuma esta hierba o este té, porque al final son fármacos. O sea, que si una planta no hace que deje, es un fitofármaco. Sí.
Bueno, y póngale, esto se escucha como muy perfecto y muy utópico y que tiene el total sentido. Pero, ¿qué tan real es, por decirlo así? Y también hace poco mencionabas como ese miedo al reporte, pero ¿qué significa esto? Y por qué a veces como que no... Algo que tiene la total lógica que se haga no se hace, por decirlo así. Esa es una pregunta muy interesante. Yo te voy a responder antes con una pregunta. ¿Por qué la gente no va a tomarse la presión aleatoriamente? Bueno, no sé, porque la gente regularmente no tiene la cultura de salud preventiva, solo se trata cuando están enfermos. Te compro esa, pero yo más te diría que es porque no quieren que les digan que tienen la presión alta. Yo no voy al médico porque no me quiero enterar de que estoy enfermo. Y eso pasa mucho con enfermedades venéreas, que es como... por supuesto. Yo creo que estoy enfermo, pero no voy a ir a hacerme una prueba de VIH para que me digan que sí. Estigmatizadísimo, ¿no? Pues a ver qué hiciste. No, todos sabemos qué hiciste. O sea, ¿qué tiene de malo? No tiene absolutamente nada de malo. Te pudiste haber infectado de varicela, te pudo haber dado la COVID-19, te pudo haber dado cualquier otra cosa. ¿Verdad? Y de hecho, mira, la COVID-19 es una cosa respiratoria, pero está estigmatizada al principio. De hecho, tuvimos uno de los primeros casos que detectaron, el tipo salió huyendo y fue famoso también de la vida, ¿no? Porque había salido huyendo y que dijeron que porque por otras razones había huido. Pero el punto es, sí, este estigma existe y la gente no quiere reportar por muchas razones. Una de ellas es que hay que tener un formulario que es un tanto complejo, digamos, de llenar. ¿Qué es tiempo al final? Digamos que es tiempo, pero si lo llenas lo tienes que llevar. ¿Sí? Si lo llevas, probablemente te llamen. Y entonces eso quiere decir que si yo detecté, por ejemplo, un efecto adverso en un paciente, vamos a ponerlo sencillo, le dio varicela tomando un producto, y yo leí la etiqueta, el inserto que debe tener todo medicamento, o lo escaneé virtual, lo que sea, y ahí no decía qué pasaba si yo discontinuaba o no el tratamiento en pacientes con varicela. O el caso del ácido acetilsalicílico, que se debe discontinuar si sospechamos de una infección viral, porque puede dar una hepatitis fulminante. No lo dice. Yo le digo al paciente, mire, déjelo de tomar, pero no lo reporté. No lo reporté porque yo sé que de pronto van a llamar a mi paciente para preguntarle cómo siguió. Mi paciente se puede incomodar porque yo di sus datos. Entonces, existe ese miedo al reporte. Por otro lado, también existe la percepción de que probablemente si yo reporto, mis colegas se van a enterar que yo tuve un caso y qué vergüenza que yo no me he dado cuenta que era una varicela y yo le hice tratamiento por otra cosa. Puede pasar. La medicina es una ciencia, pero no es una receta de cocina. No es que si yo encuentro aquí uno de los ganglios inflamados, inmediatamente es infección de la garganta. No, puede ser cualquier cosa. Pueden ser un millón de cosas. Claro, tú te mascas el dedo con la puerta ahorita, que no te lo estoy deseando, y te va a dar fiebre. Y fiebre, si alguien no sabe que te mascaste el dedo, fiebre, que ahorita la gente diría es COVID. Tiene COVID, tiene alguna variante de COVID, pero puede ser influenza, puede ser rotavirus, puede ser cualquier cosa si tienes otros síntomas. Entonces, eso es lo que sucede. Hay miedo al reporte porque, primero, hay seguimiento. Mucha gente no se quiere ver involucrada en un seguimiento porque piensa que es algo malo. Y la verdad es que la cultura de la farmacovigilancia, específicamente la pasiva, que sería la reactiva a un reporte, debería de ser como hacernos un chequeo médico anual. Sí. Que no nos hacemos porque no queremos que nos digan lo que... es que estoy gordo, más es que tengo sobrepeso. Pero si ya lo sabes, deberías de hacerte una consulta médica, ¿no? No evitarla. O sospecho que tengo una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, la que tú mencionabas, y no quiero que me lo digan. Si ya lo sabes, te estás engañando tú mismo, el médico. Sí, como es que ese miedo a negar la verdad. Exactamente. Así es. Entonces creo que ese es el tema de la farmacovigilancia. Todos deberíamos de reportar efectos adversos. Todos. Y vamos con nuestro médico y le decimos, mire, me pasó esto, me mareé, me sentí mal, porque hay efectos que son secundarios esperados. Entonces el médico te va a poder asesorar y te va a decir, no, mire, esto es normal. Pero si el médico ve que todos sus pacientes están teniendo mareos, un producto que no debería tenerlos, que está mencionado como muy raro, porque vamos a ver que dice efectos raros, muy raros, ocasionalmente, extremadamente, ridículamente difícil de que suceda, y resulta que yo tengo todos los ridículamente difíciles en mi clínica. Hay que empezar a investigar qué es. Es una combinación que estoy haciendo, de pronto de verdad me tocó un lote malo y puedo salvar vidas con ese reporte. Y pongámoslo, los médicos, ¿qué tan conscientes son como de esto? Porque también me pongo a pensar como, o sea, suena como bien obvio que los médicos lo tengan que hacer, pero es como, ellos no atienden a un paciente, atienden como
100 a la semana. Entonces es como que tan conscientes son de manejar tantos al mismo tiempo, y los que trabajan como por ejemplo en hospitales grandes o públicos, que es consulta tras consulta y salís y ves la cola y ves a 100 gentes haciendo cola. Entonces Sí, es un número y no, alentador a veces. no, que ves, o sea, yo me pongo a pensar porque, por ejemplo, en los hospitales públicos que son las 7 de la mañana, y está abriendo la clínica y hay gente desde las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Entonces uno pasa en carro y ve la cola así como afuera. Y yo me imagino, yo a veces me puedo pensar, si yo fuera el doctor que va a atender a esa gente y voy entrando y veo la cantidad de gente, es como, va a ser un día Te intenso. puedo decir que nos pasó en algún momento y esa es la expresión. Pero entonces Ahí está mi cuerpo. ¿esto es un problema de acá o es un problema que pasa en todos lados? Que es como... Ok, aquí hay varias cosas. Primero, para que tú te enteres que un paciente tuvo un efecto adverso, tienen que haber pasado dos cosas. Primero, que le hayas preguntado al paciente activamente. Ujú. Y segundo, que al paciente lo haya asustado el efecto adverso. Lo haya asociado él para empezar. No, y que lo asuste. Doctor, se me cayó el pelo, se me está cayendo el pelo, me lo puedo arrancar. Me desmayé, me estoy desmayando muy seguido, me mareo, estoy vomitando, tengo náusea, tengo... Ese es un efecto adverso que va a hacer que pregunte. De lo contrario, probablemente nunca nos enteremos como médicos porque el paciente no lo va a decir. Uno. Dos, digamos en un hospital público, el ejemplo que ponías, 100 pacientes es un número todavía bueno, porque a veces es muchísimo más. A 100 te digo en un centro de salud de un pueblo a veces. Los hospitales es una cosa brutal. Yo diría que es 3 o 4 veces o 5 veces ese número. ¿Cuántos de estos pacientes van a regresar a reportar ese efecto adverso? Sí. ¿Cuántos van a regresar para comenzar? ¿Cuántos tienen acceso a comprar la medicina? Porque pues llegan a la casa y el vecino le dice, no, mire, eso es muy caliente para el estómago, no se lo tome. Y te digo, incluso en lo privado llegaban pacientes y ¿cómo le fue, don Carlitos? Ay, mal usted. ¿Qué pasó? No, es un efecto adverso, no hubo efecto terapéutico. ¿Qué le pasó? ¿Se tomó la medicina? No, fíjese que aquí la cargo. ¿Y por qué no se la tomó? Es que me dijo el vecino que eso era muy fuerte, que no me lo tomara. Esas son la mayoría de fallas terapéuticas. Es una realidad, sí. Es una realidad, es una realidad. O, fíjese, tristemente, que ahora en mi reconsulta hasta hoy lo pude comprar. Pasaron 2 meses y bueno, no se trató. Pero los médicos estamos conscientes, sí. Yo creo que si estamos bien conscientes, creo que hoy estamos más conscientes que hace 10 años, obviamente. Creo que esto ha mejorado bastante. Que tengamos actualmente la conciencia está. La cultura del reporte probablemente no esté tan fuerte como debería. Creo que puede mejorar, siempre puede mejorar. Porque, y no lo digo porque los médicos no lo estén haciendo de mala intención. Simple y sencillamente sé que no tenemos estadísticas. Y si no tenemos estadísticas es porque no hay reportes. Esa sería tal vez mi lógica de por qué puedo inferir que no hay reporte activo. Y bueno, ahorita hemos estado hablando básicamente de medicamentos que se recetan. Sí, claro. Pero ¿qué pasa con todo ese grupo de medicamentos que ya no se necesita recetar, pero son medicamentos? Entonces, bueno, aquí hay como varias preguntas. Tal vez la primera es aquí, ¿dónde se centra el esfuerzo de la industria en quién persuadir? Porque si es un medicamento que no se receta, no tiene mucho sentido ir con el médico. Entonces, y aquí también, al menos aquí en América Latina, también tenemos de que aquí hay dependientes de farmacia. Por ejemplo, no es como en otros países, por ejemplo, de Asia o de Europa, donde hay farmacéuticos en las farmacias. De hecho, Costa Rica, todos son licenciados en farmacia. Tienen dependientes, sí, pero está el farmacéutico ahí a la par. Y la mayoría son farmacéuticos. Panamá no se puede elaborar sin ser farmacéutico. Me parece que Honduras ya va por ahí también. Y suena un poco raro, sinceramente, pero al mismo tiempo tiene como un poco de sentido de que es como que si el farmacéutico dice que no lo va a vender, pues no lo va a vender. Eso es un tema complejo y va de la mano muchas veces de productos de no prescripción. Porque desafortunadamente todavía creo yo que hay empresas que empujan los medicamentos, por decirlo con un nombre bonito, con los farmacéuticos, ¿no? Vamos a comprar algo y vemos que el farmacéutico le quita un pedacito a la caja, una lengüita a la caja, antes de dárnoslo. O llegamos a la casa y ya le falta una de las lenguas de adentro. Eso quiere decir que probablemente tomó su comisión de ahí, ¿verdad? ¿Es en serio? Y eso es por supuesto, suele suceder con productos más, digamos, de no prescripción. No quiere decir que tal vez no suceda con otros productos, pero esas prácticas, que si bien es cierto, se han ido acabando, muchas veces van de la mano de empresas, digamos, muy pequeñas que no están reguladas.
Y es por eso que a veces vemos productos muy malos que siguen ahí muchos años después, ¿verdad? No debería ser, es ilegal, es incorrecto, es inmoral, ¿verdad? No he tenido afortunadamente la mala experiencia alguna vez de trabajar en una empresa que fomente esto, pero sigue sucediendo definitivamente, ¿verdad? Ofrezca estas tabletitas de eucalipto de la marca X versus estas otras porque pues estas probablemente me generan algún premio a fin de mes o algo, ¿verdad? Entonces, esto sucede desafortunadamente porque no tenemos, digamos, el nivel que esperaríamos en algunos de estos dependientes. Hoy por hoy ya inclusive el INTECAP se encarga, ahí tiene cursos ya, y me parece que están empezando a exigir que estos chicos hayan llevado un curso. O sea, ¿esta influencia la dice sobre los dependientes de parte de algunas? Por supuesto, sí, es el dependiente, porque es el que tú dices. Al final, cuando llegan y me preguntan qué será bueno para tal cosa, ¿por qué sale ese de primero y no los otros 10 que están ahí? ¿Por qué no te dice tengo 10? ¿Y qué se diferencia cada uno? Bueno, debería estar entrenado para poderte decir la diferencia. Mire, este trae mentol, este trae eucaliptos, trae anís, este es más caro, no sé. Pero al final de cuentas, la parte desafortunada es que lo que va a mover esa compra es lo que el paciente pueda pagar. Sí, el paciente siempre va a buscar el que es su bolsillo de, pero podría ser que haya, ojalá no, esto digo es una práctica que creo que ha desaparecido mucho, ojalá no, pero que haya habido una influencia por parte de quien lo dispensó de decir, mire, yo le recomiendo este. A partir de un impulso de su distribuidor. Un impulso no legítimo de, probablemente sí, de algún, podría ser su distribuidor, podría ser quien lo comercializa, ¿no? No podemos acusar ahí porque es complejo, pero quisiera pensar que es una práctica que está desapareciendo. Ojalá. Y pongámosle otro tema, es el tema de falsificaciones que también se da en, pues precisamente en medicamentos. Creo yo que es más común en medicamentos que no necesitan prescripción, siento yo, porque es como más fácil, tienen menos control y se sabe que hay un montón. Y si hay un montón es como bien difícil como... Sí. Porque si es un medicamento muy específico que está en muy pocas farmacias, pues no tiene sentido falsificarlo. Lo que quieres falsificar es algo que está masivamente distribuido para que se meta dentro de los demás. Que se meta y no se note o cosas así. Entonces creo que... bueno, no sé cuál es su experiencia en este tema. Sí, en algún momento tuve la oportunidad de ver, hay productos que tienden a ser más falsificados y suelen ser estos productos obviamente que no tienen prescripción y son de consumo masivo, por decirlo así. Y va a ser casi improbable que esto suceda en una farmacia, digamos, de cadena o digamos una farmacia con marca. ¿Por qué? ¿Pero cree de verdad que eso es real? No, es poco probable que suceda en una farmacia de estas, porque estos compran usualmente, ellos se cuidan mucho. ¿Sí? Las farmacias se cuidan mucho, quién es su distribuidor, cuál es la industria que les está vendiendo, obviamente hay facturas de por medio y estos productos falsificados no van a llevar factura, te los va a ofrecer un vendedor ambulante, los vas a encontrar más en los proveedores estos de jugos de las esquinas que le agregan ahí algo extra, jugo para vitaminas, qué sé yo, ahí lo vas a ver. Y las vitaminas, por ejemplo, son de los productos más falsificados que hay. Pero es que no sé, al menos si yo estuviera como del lado de quien falsifica, o sea, así poniéndome en esa versión, yo diría como que la forma más fácil en que yo voy a mover mi producto más rápido y de una forma segura es, quiera que no, metiéndolo en una cadena. Sí, por supuesto. Ahora, es un riesgo demasiado alto de que estés vendiendo un producto falso en una cadena porque al final, si no funciona, si a quién irle a reclamar. Ah, bueno. Ya, o sea, mire, esto me va a matar, esto me produjo tal cosa y la gente eso sí lo hace. Mientras que muchos de estos productos hay vendedores, desafortunadamente suele ser la gente de menos recursos la que se ve expuesta a estos vendedores que suben a los buses a ofrecerte vitaminas y medicamentos milagrosos. Y deje de tomar, ya no se toma el medicamento de la diabetes. Yo trabajé un tiempo en el Quiché y pude ver eso, ¿no? Se subían vendedores y deje de tomar tal cosa y tómese esta cápsula 3 veces al día, ya no use para la diabetes. Un tema. Yo tuve que ver casos de gente, desafortunadamente, una de estas personas falleció que había decidido dejar de tomar sus medicamentos del centro de salud que se le recetaban porque había encontrado un vendedor que le había vendido unas cápsulas que lo curaban. Todo. Curaban el cáncer, el mal humor, el mal de ojo, la mala suerte, lo que se te ocurra, lo curaban. Muy buen vendedor seguramente porque la convenció. Y desafortunadamente eran carísimos encima de todo. Era más caro que de verdad. Bueno, claro, si no son gratis, pero te los venden como ya no necesita nada más.
esto es natural, no lo va a curar. No tenía nada, no había tenido ningún compuesto activo y vimos a la señora deteriorarse y tristemente pues falleció. Entonces, el tema con falsificaciones es que la forma en la que se mueven, digamos, el ilícito en sí de la falsificación se potencializa en la forma en la que se promueve, ¿no? Con cosas fantasiosas, con aseveraciones que no son sustentadas en ciencia y la mayoría de veces pues van a ser contrabando, no van a tener una factura, no sabes ni quién las hace. Pues. Ok, y bueno, si quieres regresando, algo que bueno, nunca había escuchado ese concepto, la verdad, y como lo planteó fue algo que usted llamó el viaje del paciente. Que es la primera vez que lo escucho en mi vida, pero es como un muy buen término para algo que pasa el y como... patient journey o viaje del paciente, sí. Como un paciente evoluciona en una condición hasta que es diagnosticado efectivamente, y lo cual pasa pues muy seguido, tristemente. ¿Qué es esto? Esto es bien interesante, te cuento, y tiene varias, digamos... lo podemos usar de varias maneras, pero básicamente el viaje del paciente, el patient journey, es, valga la expresión, el viaje que realiza desafortunadamente o afortunadamente el paciente desde que tiene una molestia o sospecha algo o busca tratarse algo hasta que consigue finalmente el tratamiento. Hablemos de un patient journey, por ejemplo, de una paciente infértil, que es el que se me viene a la mente rápido. Esta paciente va a iniciar su búsqueda de ayuda cuando no logra quedar embarazada. El problema es que hoy el viaje del paciente o patient journey de esta paciente ha cambiado mucho porque muchas mujeres deciden posponer el tema de la maternidad hasta que ya son profesionales y tienen una especialización y se casaron y ya tienen unos cuantos años con su pareja y dicen ya es momento, ya podemos mantener un niño. Que es lo más lógico, ¿no? Que es lo más lógico. Los niños, mi colega decía, no se planifican, sino que se presupuestan. Decía, y, no, y tiene toda la razón, porque si no lo presupuestas, te vas feo. Pero, ¿qué sucede con esta chica? Bueno, se encuentra en sus 30, 35 años, resulta que ya perdió un 80% de su capacidad reproductiva y comienza entonces, cuando el ginecólogo le dice que si quiere tener un bebé. Y entonces comienza este proceso largo de, mire, yo quiero qué vitaminas uso y comienza el proceso normal. Pero pasan 6 meses, pasa un año y el bebé no llega. En este lapso, el médico va a comenzar a, obviamente si sospecha rápido, va a comenzar a hacer pruebas, ¿no? Y lo más probable es que al inicio le diga, no, mira, tranquila, el bebé va a llegar, eso toma tiempo, no necesariamente rápido, ya no tienes, pues tampoco es una mujer de 15 años, 16 años, es una mujer pues que ya tiene 35 años, ya está en la tercera década, ya la fertilidad se reduce bastante. Entonces, ¿qué va a pasar con esta paciente? Que se desespera con su ginecólogo porque no lo logra y cambia de ginecólogo. Y siempre todos los ginecólogos son el ginecólogo con el que se van a quedar toda su vida, ¿no? Pero 6 meses después, otra vez no funcionó, cambian de ginecólogo. Y estando con otro, alguien les dice, no, mira, con él no me fue bien, te recomiendo fulanito. Y van los saltos. Eventualmente alguien tiene el chispazo y le dice, mira, porque no vas con el especialista en infertilidad. Pero para ese lapso, esta paciente se pudo haber ya llevado 2 años intentando buscar embarazarse. Y ya no tiene 35, tiene 37 años. Ya llegó un punto en el que es bien difícil ya lograr un embarazo. Comienzan a aparecer otras comorbilidades, ¿no? Ya de pronto es hipertensa, ya es obesa, tuvo ovario poliquístico toda su vida. Esta paciente, ¿cómo es el viaje del paciente? Bueno, empieza a buscar el embarazo, va 1, 2, 3, 4 médicos, obviamente todos empiezan desde cero a intentar buscar el problema, y con el último, que probablemente ya tenga la solución, ya es complicadísimo. Este sería un patient journey para esta paciente, y ojalá pues logre lo que quiera, que es llevar un bebé a casa. Pero podríamos decir, por ejemplo, de paciente epiléptico, lo hablábamos en la pre-entrevista, ¿no? Alguien que tenga crisis de ausencia y que viva en un lugar en el que, digamos, el nivel educativo no es muy alto, pues la gente llega a ser hasta como un tema de broma, ¿no? Es que al tío tal se le va por ratos el pájaro y se queda quieto y no habla. Pero llega un momento en el que este tío comienza a sentirse mal, porque todo el mundo se le queda viendo y le pregunta si se acuerda que estaban hablando, entonces consulta. Pero tal vez va a la farmacia y le recomiendan vitaminas, ¿no? Y entonces pasa años en eso. Está cansado, cosas así. Ya, comienza, claro.
Y de repente, ¿qué lo hace llegar al hospital? Que se cayó porque de verdad tuvo una convulsión fuerte, se desmayó, se golpeó y entonces ya le diagnostican en el hospital la epilepsia. Pero para su mala suerte es una epilepsia rara o de algún tipo, digamos, de difícil control. Él sale con tal vez, ojalá, algún medicamento que no lo controla, pero no vuelve a consultar. Y las crisis cada vez más frecuentes y más frecuentes y más frecuentes, hasta que comienzan a preocuparse y entonces comenzamos a cambiar de médicos otra vez, porque cuando llegan donde el médico la historia comienza desde cero siempre. Sí. No, es que fíjese que vengo por esto, esto, esto. Y muchas veces no quieren ni contar la historia para que no los regañen. Es una idea que se tiene de que si cuento que he ido a 3 médicos antes, tal vez el doctor me va a decir algo o me va a dejar lo mismo. Nos quieren empezar desde cero. Finalmente, pues va a haber un médico que va a hacer una buena historia, ojalá sean todos, una buena historia, lo logre convencer y diga, no, esto tiene que ir con esta persona que es especialista en epilepsias raras, por ejemplo. Entonces, el patient journey o la historia de este paciente es otra vez una historia triste de buscar y buscar y buscar y buscar hasta encontrar la solución. Eso es un patient journey. ¿Para qué sirve? Bueno, me va a servir para varias cosas, porque la industria nos puede servir para evitar que este paciente sufra. Y me va a decir, ¿cómo? Si lo que la industria busca es vender. Bueno, te voy a contar una cosa. Si yo sé que la paciente, que hablamos al principio, pasa por 4, 5, 6 médicos, 5, 6 clínicas distintas antes de llegar a la del infectólogo, entonces yo me voy con los médicos que está llegando al principio y les comienzo a hacer conciencia del tema de infertilidad y de la importancia de referirles de una vez con el especialista. Y le estoy ahorrando a esta paciente 3, 4 años de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de frustración. Esto para en divorcios. La infertilidad es tremenda. Has hablado por ahí con un par de personas que están con el tema y te van a contar. La obsesión llega, o sea, se vuelve una obsesión tener un bebé. El paciente, digamos, con epilepsia, que hablábamos, con convulsiones, ¿no? Él no debió de llegar a una convulsión ya que lo hizo golpearse, morderse la lengua. Imagínate, va en una moto, convulsiona y se cae, se está atravesando la calle, convulsiona a media calle, viene un bus. ¿Por qué tuvo que llegar ese paciente hasta ahí? Si al principio pudimos haber concientizado a los médicos de su región, ¿sí?, en la detección de estos trastornos. El patient journey tiene muchas utilidades. La otra es, empezamos a detectar que hay una epilepsia rara y que requiere un tratamiento. Bueno, hay que traer ese tratamiento. Y hay que poner la máquina para hacer el diagnóstico acá en Guatemala. O sea, claro, hay negocios atrás, pero el paciente va a tener más oportunidades. O sea, hace 10, 15, 20 años hubiéramos pensado que la resonancia magnética era solo para hacer millonario al dueño. Hoy no habrían cuántas máquinas de resonancia hay en los hospitales públicos ya, porque la necesidad existe y se salvan vidas. Entonces, ese es el concepto de patient journey o de viaje del paciente, ¿verdad? Y, digamos, algunas de sus utilidades. Y bueno, pongámosle que son como campañas de concientización, básicamente. Pueden hacerse campañas de concientización. Pero pongámosle básicamente, así como diciendo el tema como en una frase, básicamente las campañas de venta de productos farmacéuticos han como ido evolucionando mucho con el tiempo. O sea, seguramente las campañas de ahora no son iguales a las de hace 30 años y seguramente ahora ya no se permiten muchas cosas como hace 30 años. Entonces, ¿cómo cree que ahora pasen en los próximos 30 años? ¿Cómo cree que estas campañas evolucionen? ¿Y hacia qué dirección van? O sea, obviamente, pues todo se está... Usted decía que todo se está como regularizando más, pero hay un punto en donde ya no hay como tanto que regularizar. Pues como mejorar la norma, pero ya no hacer más normas. Entonces, ¿hacia dónde cree que va esto? Bueno, yo creo que sí, cada año es más estricto, se regula más fuerte cada vez. La publicidad de pacientes ya desapareció. Nadie debería estar haciendo una promoción de productos de prescripción a pacientes. Pienso que es muy probable que en un futuro muchos medicamentos que hoy se pueden promocionar al público es probable que vayan dejando de permitirse, porque el abuso de muchos medicamentos de venta libre genera algunas consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, sildenafil está regulado o debería estar bajo receta, pero no es prohibido dispensarlo en muchos lugares. Yo paso, a veces me tocaba pasar por... hay una parte del trébol que era cuando venía a trabajar y viendo los rótulos afuera, ¿no? Una marca ahí que está 2x15 y con +1, más... Y creo que a donde va esto es a prohibir que esas cosas sucedan, porque los efectos adversos que vamos a ir
viendo las complicaciones, el costo de la salud pública de esto cada vez es más alto, muchísimo más alto, que fue lo que sucedió con industrias, por ejemplo, la del tabaco, ¿no? Que se prohibió que la publicidad en televisión. Ya no hay anuncios en la televisión, pero obviamente a la salud pública le costaba millones esto. Ha evolucionado, no vamos a decir que no, porque esto ha evolucionado otras cosas por ahí, pero de alguna manera ya no hay nadie que no sepa que una cajetilla trae una advertencia que dice fumar mata. Y Sí, hasta fotos ponen a veces bien, bien cruentas. Creo que esto va a evolucionar a que sea el médico el que cada vez esté mejor informado de lo que está dando. El paciente va a estar siempre bien informado. Eso yo creo que cada día, hoy por hoy, el que dice que no está informado, a mí me parece un poco raro, porque todos tienen un teléfono y todos pueden buscar en Google lo que necesitan. Creo que esto va ese es el camino que lleva, ¿no? A una mejor información, a un paciente más empoderado, un paciente con una capacidad de tomar una mejor decisión, y a un médico que debería cada día estar más consciente de qué herramientas tiene y cuál es la mejor herramienta para tratar a su paciente. Yo por ahí veo que va la cosa. Ok, no. Tiene total sentido. Esperaría yo que así sea, ¿verdad? Pero bueno, la historia da vueltas a veces, pero ojalá y fuera por ahí. Sí, no, y pues agradecerle mucho el tiempo, Minor. No, yo estoy muy contento. Gracias. Hemos abarcado muchas cosas. Y bueno, creo que abarcamos netamente lo que queríamos, que es ver bastantes puntos de cómo funciona una campaña de medicamentos, que al final es lo que se juega en nuestra vida. Sí, no, es importantísimo. Yo creo que aquí el resumen, tal vez para tu audiencia, es si ves en la calle una publicidad de un medicamento de prescripción en la clínica de tu médico, puedes tener la certeza de que eso pasó por muchísimas manos antes de llegar ahí. Y que cuando el médico nos habla de un producto farmacéutico, este médico ha sido informado con estudios, ha sido informado con capacitaciones, ha sido empoderado en el uso de este producto. No es algo que él se fumó porque lo vio en el cable. Y hay muchos pasos, hay muchísimos pasos para que esto te llegue a las manos. El día que te llega algo a las manos de una marca, de un producto, que usualmente basas la marca de la empresa, no el producto, hay atrás un equipo muy grande que se encargó de asegurar que lo que recibas es real. ¿Ya? Y por eso es que pues a veces lo vas a encontrar solo en clínicas y no en un volante en la calle, ¿no? Pero por ahí va la cosa. No, y muchas gracias, Minor, de verdad, por su tiempo. Y de verdad un honor tenerlo aquí en el podcast. No, el gusto es mío. Saludos ahí a tu audiencia y gracias por la oportunidad de estar acá contigo. No, y esto fue el podcast de esta semana, así que muchas gracias por escucharlo y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Un abrazo. Chao.